¿Qué tal, amigos de su programa Verbo de Dios? Saluda Nelson Enríquez para Varinas TV, tu televisora, y también para el canal YouTube Verbo de Dios. Suscríbete a nuestro canal, no se te olvide. Hoy vamos a hablar de un tema que lastimosamente cada vez lo tenemos más cerca en nuestro entorno, y es el tema de la muerte. La muerte siempre ha estado, me dicen algunos, al final de todos los caminos siempre está la muerte. El que obra bien y el que obra mal, todos vamos a morir, es lo más seguro que de hecho tenemos en nuestras vidas. Pero la muerte para el cristiano, para el creyente, evidentemente no es algo fatalista, sino que es algo que viene revestido de una esperanza. Son 3 días trascendentes en la historia de todo ser humano. El día que nacemos a la vida, salimos del vientre de nuestra madre y se dice que la mujer dio a luz. El día que somos bautizados, porque nacemos a la vida espiritual, porque nacemos a la gracia divina, por tanto se nos entrega la velita y se nos dice: recibe la luz de Cristo, que es la vida espiritual, es la luz de la gracia. Y luego el día que morimos, porque lo que comienza en el bautismo tendrá su total plenitud cuando vamos a la vida celestial. Por eso decimos: brille para él la luz perpetua. Sin embargo, el tema de la muerte, tanto en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, obviamente es un tema que va evolucionando. En la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, evidentemente no tenían un concepto escatológico claro. Por supuesto que estaban rodeados de todas las creencias míticas de Babilonia, de los sumerios, de los egipcios. Pero lo que sí es cierto es que para los patriarcas asocian la bendición divina con una larga vida, llegar a la vejez, completar las canas, llegar a mayores años, y que eso fuera acompañado de una vida familiar plena, muchos hijos, ver los nietos, ver los bisnietos, varias generaciones, y acompañado de riquezas materiales, eran sinónimos de la bendición de Dios. De hecho, la muerte repentina se veía como un castigo, como una maldición. Era tan idealizado esta parte que incluso la generación prediluviana se dice que pues vivía mucho tiempo, siglos y siglos, porque era una generación pues, que llegó a vivir muchísimos años. No tenían pues, una conciencia clara escatológica, por tanto aquí se veía la bendición y el castigo divino. Poco a poco esta idea va cambiando. Obviamente viene todas las hazañas de Dios a través de Moisés, la liberación de la esclavitud en Egipto, y más aún se va como viendo ese Dios que se pone del lado del que es oprimido, en contra del opresor, donde recibes premio y castigo, donde la entrada a la tierra prometida, la entrada que emana leche y miel. Por tanto, aquí lo hace, aquí eres premiado, aquí lo hace, aquí eres castigado. Los castigos radicales de la ley es una pedagogía para enseñar moralmente lo que es el bien y el mal. Y el tema escatológico todavía no es un tema muy preocupante. Se creía pues que a mayor justicia recibías mejores bendiciones. Sin embargo, poco a poco van tropezando con una realidad que se va a convertir en un problema teológico, y es que la muerte puede llegar a cualquiera en cualquier edad. Y es que muchas veces el justo sufre, como el caso de Job, y muchos malos aparentemente son premiados. Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y es cuando empieza una interiorización teológica más grande de esto, de decir, bueno, hay algo más allá. Hay justos que se van sin ser premiados, hay malos que se van sin ser castigados, hay personas muy jóvenes que mueren sin llegar a la plenitud de los años, no por eso son malos. ¿Qué pasa aquí? Incluso el Eclesiastés, que es un libro que, si lo vemos a simple vista, está como cargado un poco de desesperanza y de desilusiones, te dice que es una bendición aquel que muere joven, porque el Señor le ama tanto a esa alma que le evita los sufrimientos del mundo circundante. Y llega a decir también que el sabio prefiere ir a la casa de duelo que a la de fiesta, porque allí reflexiona. ¿Y en qué reflexiona? En que todos vamos a morir, en que el fin nos llega y que en un momento Dios nos va a pedir la cuenta de nuestras acciones. Evidentemente, la muerte, si no se va bendecida, es aquella muerte que sucedía en la cama,
que sucedía en el lecho, donde me daba tiempo de arrepentirme, pedir perdón a Dios de mis culpas, donde me da tiempo de expresarle a mis familiares mi voluntad, es decir, la muerte ideal. Vamos a pensar, por ejemplo, la muerte del rey David. Vamos a ubicarlo en el primer capítulo del primer libro de los Reyes. David muere, tiene una agonía que tiene, ya viéndolo desde un punto de vista ya cristiano, un carácter purificativo, un carácter purgante, quizás aminora mi pago en la otra vida, en el purgatorio, que me purifica, que le dio tiempo a pedirle perdón a Dios, que le dio tiempo a decir a su hijo Salomón, mira, procede de esta manera, sé un hombre, sigue la ley de Dios, a fulanito trátalo de esta manera, a este otro trátalo de otra, o sea, acomodar sus cosas, ¿no?, tanto espirituales como inclusive, por qué no decirlo, materiales. Mira, el que va a reinar en mi lugar es este hijo. O sea, esa es la muerte santa, cuando por el contrario, la muerte violenta, la muerte en campo de batalla, se consideraba una maldición, la muerte repentina. Nosotros a veces decimos que yo no me entere cuando me muera. No, cuidado. Puede ser que entonces despierte la condenación eterna. Al contrario, la buena muerte, eso que nosotros pedimos, la buena muerte, tenemos la intercesión de San José como patrón de la buena muerte, ya vamos a explicar por qué, en San Miguel Arcángel, todo eso. Debemos pedir que el Señor nos conceda la gracia de que nos agarre preparados, nos dé el tiempo de arrepentirnos, ¿verdad? Y si va a ser violenta, bueno, que ya estemos preparados para ir a su encuentro. Por eso la oración completas, que es la oración de la noche en la iglesia, termina diciendo que el Señor me conceda una noche tranquila y una muerte santa. Pedimos nuestra propia muerte. Sin embargo, volvemos al Antiguo Testamento, entonces, poco a poco se va dando esta idea. Siempre y en todo momento se da mucha importancia a la sepultura. De hecho, Abraham, cuando ya la tierra prometida, lo primero que compra es el campo de Macpela en el Sinar de Mamre, donde va a estar sepultada su familia, tanto Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lía van a estar en esa tumba que compró Abraham. Solo Raquel va a un monumento especial en Belén. Y le da mucha importancia. Recordemos a un Tobit en Nínive que salía a riesgo de su propia vida a enterrar a los muertos. Por eso se habla de dar cristiana sepultura. Por eso es una obra de misericordia el enterrar a los difuntos. El libro de los Macabeos, ya cuando estamos ya en un contexto después del destierro, hay que ver, el destierro en Babilonia influye mucho. Hay un encuentro cultural con Babilonia, con los países, con Grecia, viene el imperio macedónico. Todo eso va dando una influencia cultural, un diálogo interreligioso, podríamos decir, y filosófico y teológico entre el judaísmo y estas tendencias, y ya vamos viendo la muerte de otra manera. Ya en el libro de los Macabeos, cuando justamente en ese contexto de las revueltas de Antíoco Epífanes, vemos cómo se hace un sacrificio pidiendo el perdón para los difuntos que han muerto en batalla y que se les consigue objetos idolátricos, o sea, dando a entender la posibilidad de que en el otro mundo puede haber un perdón y que podemos nosotros orar por nuestros difuntos. Ya es una novedad teológica dentro de la Biblia, como lo es el libro de la sabiduría, que de hecho es el último libro del Antiguo Testamento en ser escrito, año 200 a.C. aproximadamente, donde se nos dice: las almas de los justos están en manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. Ya hay aquí nuevamente un concepto que es el concepto del alma inmortal, de la posibilidad del alma que había fuera del cuerpo. Hay una influencia griega. De hecho, el libro de la sabiduría es un libro de filosofía griega reinterpretado, por así decirlo, por las creencias del judaísmo. El judaísmo creía obviamente en la escatología, en el juicio final, el juicio al final de los tiempos, la resurrección final, el juicio eterno, donde Dios viniera con su Mesías y le diera a cada uno el pago de sus obras. Era en la resurrección. No tenía muy claro todavía los hechos de vida eterna, que sí son más de la cultura griega, de los ambientes platónicos, y que va a ir poco a poco conciliando pues una cosa con la otra. Algunos textos, por ejemplo, dice que aquellos que niegan la vida eterna, cuando dice: el muerto nada sabe, los muertos no pueden alabarte, los que bajan a la fosa, los vivos son los quienes te alaban. Obviamente está haciendo referencia al cuerpo, no al cadáver. Un cadáver obviamente muere allí, el cadáver no puede estar rezando en una fosa. Se creía es el muerto quien puede alabar, pero no lo están negando, pues es una vida eterna.
Para los judíos, los muertos iban a un estado de dormición, lo que llamaban el Seol, el Hades, donde estaban en un limbo hasta que viniera el juicio final. Cuando viene Cristo, Cristo trae la esperanza. Fíjense que hay un pasaje importante en el Antiguo Testamento, hoy un momento atrás, dos ideas importantes. Una es, estamos en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, cuando Saúl consulta una pitonisa y hace lo que desagrada a Dios. Ella llama al espíritu de Samuel, que si el espíritu de Samuel existiera en una parte, ¿no? Y viene a él y le dice: ¿por qué perturbas mi reposo? Por eso está prohibido el llamar a los muertos, el espiritismo, todo eso está prohibido en la palabra, ¿no? Atenta contra la ley de Dios. Y Samuel le dice a Saúl: mañana tú y los tuyos estarán conmigo. O sea, el alma de Samuel reclama y bueno, le plantea o le da esta reprimenda a Saúl. Y el otro, cuando David, el segundo libro de Samuel, cuando ocurre lo de la mujer de Urías, y muere Urías y viene Natán y reclama el pecado. David se da cuenta que ha pecado contra Dios. El niño nace y nace enfermo, de hecho muere al 7º día. David está en ayuno y oración pidiendo porque se salve el niño. El niño al final muere y David sale de su habitación, cuando se entera, se baña, se perfume y come y lo critica. Bueno, simplemente critica, ¿no? Mira, antes moría el niño, no comía, ahora sí está comiendo. Dice: muy claro, porque antes oraba para ver si Dios me salvaba al niño, pero el niño ha muerto, ya él no vendrá a mí, yo iré hacia él. Por tanto, hay una esperanza velada de que hay un reencuentro más allá de la muerte, y es el rey David que lo está diciendo, donde no le da pues al duelo mucha cabida. Ya murió, soy yo quien tengo que portarme bien, soy yo quien voy hacia el niño, voy a reunirme a esa patria celestial. De hecho, hay un estribillo que se da mucho, sobre todo en el libro de los reyes, cuando muere un rey, murió el rey tal, fue sepultado en la ciudad de sus padres, fue a reunirse con sus padres. O sea, se da mucho se asocia la reunión en el sepulcro familiar con la reunión entre los difuntos. Eso se da mucho esa forma de narrar, sobre todo en el libro de los reyes, cuando muere cada rey, bien sea reyes buenos como malos, pero igual pues es un poco la forma de la salida. Solamente Jezabel es asesinada, la esposa de Ahat, que hizo tanto daño ante Dios, como se lo había profetizado Elías, que no tendría ni siquiera derecho a la sepultura, y efectivamente eso se consideró una maldición de Dios, y efectivamente cuando ella muere no dio tiempo a sepultarle y los perros comieron su cadáver. Era un símbolo del mal que ella pues había hecho ante la presencia de Dios. Ya cuando entramos al Nuevo Testamento, realmente Jesús no habla claramente de estos detalles, sino que damos una esperanza más amplia en la eternidad. De hecho, Jesús habla de una vida, de una instancia de la vida eterna, donde dice: no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo, dando a entender que había una estancia purificadora en el más allá, y que teníamos, cuando dice: cuando vayas por el camino, reconcíliate con tu hermano, o sea, que te entregue al alguacil y él al juez y te meta a la cárcel, no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Da a entender esa purificación. Obviamente el camino es la vida, el hermano es el prójimo por el cual tenemos que amarnos, lo más importante es el amor, el perdón, para no ir a esa cárcel y ese juez que obviamente es Cristo. Y muy claramente muchas alusiones nos va a hacer el Señor cuando dice los peces, que el reino de los cielos es como esa red que se echa al mar y se agarran los peces buenos que van al granero y los malos se echan al fuego. El granero es el cielo, el fuego es el infierno. Y así hay muchas alusiones, o la maleza que es cortada y la cizaña que es tirada y es quemada. O sea, hay muchas alusiones a esto, siendo una de las más claras, allá en Lucas 16, la parábola del rico Pulón y el mendigo Lázaro, cuando claramente se nos habla de ese cielo y de ese infierno y de esa salvación, como Lázaro el pobre es llevado al cielo y como el rico lo contempla desde el infierno y pide aunque sea un poco de agua, y el ángel le dice: no podemos pasar los unos a los otros. Y él le dice: bueno, ve a mis hermanos, que Lázaro es donde mis hermanos para que se arrepienten. Dice: no, Padre Abraham, si no entendieron a los profetas, no entendieron las escrituras, ni aunque resucite un muerto. Y más claro todavía, el juicio final, siempre hay una alusión en ese cielo que es siempre representar las parábolas como el banquete de bodas, como la fiesta, como el rey
que invita, como saca a aquel que no lleva el traje de boda, aquel que no está preparado, aquel que llegaron tarde, que no fueron a la fiesta, yo les digo que no los conozco, o las vírgenes imprudentes que no estaban prevenidas y que se quedaron dormidas y no entraron cuando el rey llegó con su novia. O sea, esas son alusiones directas a esa vida eterna, a esa eternidad, a ese lugar de premio o castigo. Mateo 25, el 31 al 46, el juicio final, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Vení bendito de mi Padre, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. Apartado de mí, maldito, el fuego eterno. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Cuándo? Cuando no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. Dando a entender que el juicio final realmente es el amor. ¿Qué nos va a preguntar el Señor? Hay dos preguntas. El juicio final tiene dos grandes preguntas. ¿Qué hiciste con el amor y qué hiciste con los talentos que te di? Entonces los talentos los enterraste, los pusiste a fructificar. Eso es importante en el juicio final. Lo cierto es que Cristo muere y nos da la esperanza en la vida eterna. Por eso dice que va a los infiernos, cosa que la carta de Pedro lo explica muy bien, a buscar a los espíritus que habían estado muertos antes que él para llevarlos al cielo. Porque Jesús abre la puerta del cielo. Me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté estén también ustedes. Volveré a donde está mi Padre. O sea, Jesús abre el cielo con su sacrificio redentor para la deuda del pecado y nos da la esperanza de la vida eterna. Nos da ese cielo que por nosotros mismos no podíamos entrar. Por eso que se dice que Cristo nos salvó y nos reserva en ese gran hotel, nos reserva la salvación. Y el Apocalipsis nos dice claramente, cuando dice los justos, los que murieron por Cristo, que están orando por la tierra. Entonces, la muerte tenemos que verla desde la esperanza cristiana. Saber con gozo que Cristo pagó nuestra deuda y que vamos a reunirnos con Él y que el único requisito para entrar allá es el amor. Hasta una próxima entrega.